Buenas noches, entonces iniciamos. A ver, si me dicen ya las especialistas que están en sala, ya estamos listos, entonces ya está, muy bien. Buenas noches, estimadas y estimados especialistas, directores, maestros y maestras de las instituciones educativas de la región Arequipa que nos acompañan el día de hoy. Reciban el cordial saludo de nuestra directora de la UGEL Castilla, la magíster Lorena Aragón Olacua, de la directora de la UGEL Islay, la magíster Clara Medina, de la UGEL La Joya, la magíster Elena Salinas, y del director de la UGEL Cayoma, el magíster Miguel Ángel Cari. Asimismo, del saludo cordial del equipo de especialistas del área de ciencia y tecnología que venimos organizando y ejecutando este curso de actualización para los docentes del área de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones y es la última sesión del módulo 2, que es referido a lo que es proyectos de investigación. El día de hoy vamos a continuar con esta parte muy elemental para la sistematización de la información de nuestros proyectos de investigación. Y asimismo, pues le voy a dar la cordial bienvenida al licenciado Robin Sánchez Yanque para que continúe con este curso, ¿no? Que espero que esté siendo de mucha utilidad, estimados maestros, para el asesoramiento de los proyectos de la Feria de Ciencias. Bienvenido, licenciado Robin. Muchas gracias. Muy buenas noches con cada una de las autoridades presentes. Muy buenas noches, colegas. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con el curso. ¿Ok? La semana pasada, en la sesión anterior, estuvimos viendo, ¿no? Cómo trabajábamos los datos de forma descriptiva, ¿no? Cómo generar tablas, ¿sí? Para resumir la información o los datos que tenemos, el conglomerado de datos que vamos a tener, también cómo se generaban las figuras o los gráficos con respecto a las tablas, ¿no? Y si poco a poco íbamos modificando nuestras tablas o actualizando las tablas, los gráficos también eran dinámicos y se iban actualizando, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más de la estadística, pero más relacionada ya no a lo descriptivo, sino a la parte, lo que es inferencial, es decir, cómo corroboramos, ¿sí? De que, no sé, tal vez estamos relacionando dos variables y nuestra hipótesis de trabajo, no sea que comprobar que estas dos variables tienen una relación fuerte o tal vez no lo tengan, o tal vez la relación que tienen no es una relación positiva, sino por el contrario es negativa, ¿sí? Entonces vamos a ver todo ese tema de cómo se relacionan nuestras variables. Por el contenido y por cómo se van desarrollando los proyectos en Eureka, vamos a indicar de que, bueno, supongo que las pruebas estadísticas para los proyectos en Eureka se realizan únicamente, o tal vez las pruebas más utilizadas deben ser las pruebas de correlación, ¿sí? Ya sea, supongamos, Spearman o Pearson, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a revisar cuál de las pruebas es la más conveniente luego de tener nuestro conglomerado de datos y tener se podría decir la estadística descriptiva, ¿no? A ver, se mira mi diapositiva, ¿no? Ya está. Justamente vamos a ver el tema de la correlación, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos buscando, no? Estamos buscando probar de que las dos variables que hemos estudiado, o tal vez sean más, ¿sí? Si tienen alguna relación, o tal vez no lo tengan, ¿sí? Entonces, para esto se hacen pruebas estadísticas, ¿no? Vamos a corroborar si las hipótesis que hemos ido generando al inicio del proyecto son ciertas o tal vez tengan alguna situación para acomodarlas, ¿ya? Entonces, ¿no? Vamos a ver que las dos pruebas que más utilizamos para la correlación de dos variables van a ser la correlación de Pearson y la correlación de Spearman, ¿sí?
La correlación de Pearson la vamos a trabajar cuando, ¿sí? Luego de, lógicamente vamos a hacer una prueba antes, ¿sí? De estos datos. Si corroboramos que las dos variables que estamos intentando relacionar, ¿sí? Son paramétricas, es decir, tienen una distribución normal, como estamos viendo acá en el gráfico. Si las dos, ¿sí? Tienen esa distribución, trabajamos la correlación de Pearson, ¿ya? Pero basta, ¿sí? Basta que una no tenga la distribución normal, tenga la siguiente distribución. Claramente no vemos que esta distribución no es normal, no está, se podría decir, muy apegada al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos, luego del estudio de normalidad, ¿no? De que la variable, basta una, no tenga distribución normal, entonces vamos a trabajar la correlación de Spearman, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como ya habíamos indicado, ambas pruebas van a medir la relación que tienen las dos variables con las que estamos trabajando, experimentando, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo se trabajan estas pruebas? Lógicamente, luego de ya tener todos nuestros datos, ¿ya? Ahorita vamos a hacer una prueba tanto en Excel como en SPS, ¿ya? Entonces, ¿no? Acá nuevamente nos está resumiendo la información, ¿no? De cómo debemos de trabajar nuestras pruebas de correlación. Vuelvo a repetir que para Pearson, ¿sí? Nuestros dos datos tienen que tener una distribución normal, es decir, que sean paramétricos, son sinónimos, ¿sí? Y en Spearman, basta que una no tenga la distribución normal, se trabaja Spearman, ¿ok? A ver, acá, ¿no? ¿Por qué hablamos de una correlación negativa o inversa, una correlación nula y una correlación positiva o directa? ¿Sí? Como estamos viendo acá, los datos, ¿cómo se están distribuyendo? Prácticamente se distribuyen como una función lineal, ¿sí? Pero decreciente, ¿no? Por eso, al tener prácticamente una línea o una función decreciente, con una tangente negativa, ¿no? Como decimos en matemática, acá vamos a indicar que acá hay una correlación negativa. ¿Qué está pasando exactamente acá? A ver, para que entendamos mejor. Se podría decir que la variable X, ¿sí? Aumenta en valor, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo con Y? Está disminuyendo. Por eso esta correlación es negativa o inversa. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Acá no hay correlación alguna, ¿no? No podemos decir, acá hay una recta que pueda caracterizar a todos esos puntos, ¿ya? Pero acá vamos a hablar de una correlación positivo directa. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué está pasando con nuestros datos? Si nos fijamos en la primera variable, o en X, podríamos decir que mientras nuestros datos van aumentando, ¿sí? O si no, la primera variable va aumentando en valor, la segunda también lo hace, ¿sí? Prácticamente, si nosotros, en matemática, ¿no? Nosotros lo vemos esto como una función o una recta. Esta función o recta tiene una pendiente positiva. Por lo tanto, acá vamos a hablar de una correlación positiva o directa. ¿Correcto? Entonces, por favor, hay que entender siempre este análisis, ¿ya? Casi siempre la mayoría de estudios buscamos de que nuestra correlación sea positiva o directa, pero nos vamos a dar muchas veces cuenta o nos vamos a dar con la sorpresa de que no, sale una correlación negativa. Y no es que esté mal la investigación, tal vez las hipótesis las hemos planteado, no sé, al revés, o tenemos que acomodar las hipótesis, pero el estudio sí está siendo corroborado. ¿Ok? Muy bien. A ver. Ahora, ¿dónde se analiza si esta correlación es fuerte, es débil, es moderada? ¿Sí? Según el índice o el número que vamos a obtener. Nuestra correlación, cuando la trabajemos, nos va a salir en un intervalo, ¿sí? Trabajando Spearman o Pearson, nos va a salir en el siguiente intervalo, desde -1 hasta 1. Son los posibles valores de esta correlación. ¿Correcto? Entonces, a ver, veamos el grafiquito, ¿no? Si, lógicamente, la correlación sale 0, entonces no hay ningún tipo de relación entre las dos variables. ¿Correcto? Si nos sale de 0 a 0,25, la relación
es débil, escasa o nula, como dice, ¿sí? A ver, si nos vamos desde 0,26 hasta la mitad, hasta 0,5, es una relación débil, ¿ya? De 0,50 hasta 0,75 esta relación es moderada y fuerte, ¿sí? Y, lógicamente, de 0,76 a 1, la relación entre las variables va a ser fuerte y perfecta, ¿ya? Profesor, oh, perdón, disculpen el término, es que siempre el hecho de trabajar con estudiantes. A ver, estimados colegas, entonces, estos valores, ¿no? De 0 a 1, ¿qué te van a indicar? Te van a indicar que esta correlación, ¿sí? Es directa, ¿no? Era positiva, ¿sí? Acá la correlación cuando va desde 0 a -1 es la inversa, ¿sí? Y acá, lógicamente, bajo los mismos parámetros, ¿no? De 0 a menos 0,25, escasa o nula, ¿sí? De menos 0,26 a menos 0,50 es débil, ¿sí? De 0,50 a 0,75 es moderado o fuerte, y lógicamente de menos 0,76 a 1 es una relación fuerte o perfecta, ¿ya? Como habíamos dicho, esta es inversa, por ser todas estas negativas, ¿sí? Y estas que son positivas van a ser, es una relación directa, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora, el tema de las hipótesis, ¿no? Tenemos que ver y corroborar y formular nuestras hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, esto ahorita lo vamos a ver en el ejercicio cuando estemos haciendo nuestras pruebas de Pearson o de Spearman, de acuerdo a los datos que tengamos, ¿ya? Acá está lo que es el nivel de confianza, ¿sí? Entonces, ahorita también vamos a ver cómo vamos a evaluar esto, ¿sí? Cuando hagamos las pruebas estadísticas, vamos a obtener un datito que se llama p-valor, ¿sí? En otros programas o en otros softwares le llaman significancia, nada más, sig, lo resumen como sig, ¿sí? Pero igual es el p-valor. Entonces, el p-valor es el que se evalúa para saber si hay una correlación o no lo hay, ¿ya? Luego de eso viene ese análisis, ¿no? Si es fuerte, es débil, es moderada, ¿ya? Entonces, a ver, vamos con nuestros datos para hacer esto más práctico, ¿ya? A ver, vamos a observar los siguientes datos, ¿ya? Estos datos ya se han trabajado, ¿sí? Vamos a ocultar esto para que sea más claro. A ver, esto ocultamos, ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los datos de la dimensión 1, de la dimensión 2 y de la dimensión 3. ¿Cuántos estudiantes han sido encuestados? ¿A cuántos estudiantes les hemos podido recabar estos datos? A 79, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Lógicamente, acá tenemos, como estas son 3 dimensiones que componen a esta variable 1, simplemente, ¿qué hemos hecho para determinar el valor de la variable? Hemos sumado, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, lo que haríamos sería una prueba, ¿no? De correlación. ¿Cómo vamos a observar eso? ¿Sí? A ver, acá, primero trabajemos en el Excel, ¿sí? Trabajando acá en el Excel, diríamos, ¿no? ¿Qué variables vamos a correlacionar? A ver, tal vez queremos correlacionar la dimensión 1, la dimensión 2, la dimensión 3 con la variable 1. Claro, se puede hacer ese estudio, ¿no? Pero lo más conveniente tal vez es que tengas acá las dimensiones de la otra variable, ¿sí? Y lógicamente la variable 2. A ver, me van a permitir un momentito, voy a justamente hacer eso. Voy a jalar las variables de la otra dimensión, ¿ya? Ya está. Entonces serían estas. ¿Me permiten, por favor? Voy a copiar. Ya está. Acá va a estar. Sí, muy bien. Vamos a agrandar un poquito. Ay, perdón. Tenemos que copiar esto como valores. No estamos copiando con fórmulas y todo. Ya está. A ver, solamente valores. Ya está. Acomodamos, damos formato a esto. A ver, le vamos a entregar un ancho de columna acá de... A ver. Puede ser de 14 para que se note mejor. Ya. Entonces, a ver, ajustamos esto también para que se note mucho mejor.
formato de celda, ¿sí? Acá, ajustamos el texto, ya está. Entonces vamos a cambiar esto. Entonces sería, a ver, si esta es la dimensión 1, le vamos a poner así ya, 1, 1, que está haciendo referencia, que es la primera dimensión de la variable 1. Entonces acá va a ser la dimensión 2 de la variable 1, ¿sí? Y acá sería la dimensión 3 de la variable 1, ¿ya? Acá, lo mismo, ¿ya? Vamos a cambiar, esta va a ser la variable 2. Entonces, no tendríamos acá, que es la dimensión 1 de la variable 2. Esta sería la dimensión 2 de la variable 2. ¿Ya? Y esta sería la dimensión 3 de la variable 2. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar correlacionar, ¿no? Pero ¿qué habíamos indicado cuando estábamos trabajando en la diapositiva? Que primero era muy importante, ¿sí? Que primero era muy importante de que analicemos, ¿no? ¿Qué prueba estadística tenemos que utilizar? Tal vez los datos que tenemos acá no son paramétricos, sí lo son, ¿ya? Entonces, antes de eso, tenemos que analizar esa partecita, ¿no? La parte de la normalidad. Para esta parte de la normalidad, la vamos a trabajar en SPS, ¿ya? Porque el SPS es más directo. El Excel acá, el complemento que tiene, a ver, habíamos visto, ¿no? Que podemos usar el análisis de datos, ¿ya? Pero para la que es pruebas de normalidad, en el Excel se utiliza el Solver, ¿sí? Pero el Solver tiene un menú un poquito más complicado, incluso más complicado que el SPS. Por lo tanto, no es recomendable trabajar con el Solver para hacer pruebas de normalidad. Sí se puede, ¿sí? Sí se puede trabajar, pero no se te va a recomendar, ¿ya? Porque puede que en el menú puedas cambiar algo y no te salga la prueba como estás esperando, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos al SPS y justamente vamos a solamente, ¿sí? Como es una situación de ejemplo, vamos a solamente vamos a llevar los datos de la primera variable, que va a ser esta, ¿ya? A ver, copiamos estos 79 datos, ¿ya? Acá copiamos, ¿ya? Acá vamos a tener, como dice la variable 1, y acá vamos a tener a nuestra variable 2. Ya está, ¿sí? Entonces, el SPS es un poquito más exquisito en la definición de las variables. Te pide el nombre, ¿no? Entonces, a ver, acá le vamos a dar que esta es la variable 1. Acá tampoco se le puede dar espacio, todo es seguido. Acá variable 2. ¿Ya? Como no estamos trabajando todo en enteros, no le vamos a poner decimales, que eso sea 8. A ver, ¿qué más? Que la de medida sea en escala. ¿Ya? Ordinal y nominal no, que sea como tenemos acá datos numéricos. ¿Ya? Va a ser en escala. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver si estos datos son normales o tal vez no lo son. Y de acuerdo a eso vamos a trabajar la prueba de Pearson o de Spearman, ¿ya? Entonces, rapidito vamos acá y vamos a donde diga, a ver, estadísticos descriptivos. Y vamos acá al menú explorar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pruebas de normalidad para la variable 1 y la variable 2. Entonces las pasamos acá. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, vamos a estadísticos. También habíamos visto eso, ¿no? Podíamos generar, en Excel lo hicimos la clase anterior, solamente, o la sesión anterior, generamos descriptivos en Excel, ¿no? Acá también lo puedes hacer, activando esto o desactivando, ¿ya? Si quieres ver los descriptivos, ponle check a eso, ¿ya? Muy bien, el nivel de confianza lo vamos a dejar en 95%, que es lo que se suele usar casi en todas las investigaciones, ¿ya? Muy bien, ahora vamos acá a gráficos.
Gráfico, no, no es necesario, ¿no? El detalle y hojas. Tal vez el histograma para que nos muestre el comportamiento, ¿sí? De los datos, ¿ok? Y acá, ¿no? Lo que nos interesa, gráficos de normalidad con pruebas, ¿ya? Entonces sí queremos que haga una prueba de normalidad tanto de la variable 1 como de la variable 2, ¿ok? Listo. Le damos continuar, ¿sí? Y a ver. Ya, que genere todo, ¿ya? Le vamos a dar aceptar. Ya está. Acá están los estadísticos, ¿sí? Lo que habíamos hecho en Excel para la variable 1 y la variable 2. Tenemos media, tenemos mediana, varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, rango intercuartil, asimetría y kurtosis, ¿ya? Pero a lo que nosotros nos hemos abocado y le hemos puesto un especial énfasis es a este tema, ¿no? A la prueba de normalidad, que es básicamente esto. Ahora, ¿cómo se trabaja? Hay dos pruebas ahí. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos hemos analizado? Nosotros hemos trabajado datos de 79 estudiantes, por lo tanto, te dice, en estadística dice lo siguiente, ¿no? Que para cuando tengas más de 50 datos, se trabaja con Kolmogorov-Smirnov para ver la normalidad de los datos. Si tú tienes menos de 50 datos, trabajas con Shapiro-Wilk. Entonces, como nosotros hemos trabajado con 79 datos, ¿sí? Con 79 datos, ¿qué vamos a optar? Kolmogorov-Smirnov. Y ahora nos vamos a fijar en lo siguiente. Nos vamos a fijar en este SIG. Como se les había dicho, se les había indicado, esto es también lo que en otros softwares o también trabajando, este es el p-valor, ¿sí? Entonces tenemos que ver el p-valor. El p-valor para la primera variable, ¿cuánto es? ¿Sí? El p-valor está saliendo 0,2. Y para la segunda variable también es 0,2. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a comparar, ¿no? Hay una situación en estadística que te indica, ¿no? Por el nivel de confianza, ¿ok? ¿Qué vamos a decir? Lo siguiente, ¿ya? Si el p-valor, ¿sí? Si el p-valor es mayor a 0,05, a ver, o mayor al 5%, ¿sí? Vas a indicar que estos datos sí son o tienen una distribución normal o son paramétricos, ¿correcto? Entonces tenemos que ver, ¿no? El p-valor de la variable 1. El p-valor de la variable 1 es 0,2 y de la variable 2 también es 0,2. Analizamos 0,2 o 0,20. Ah, esto es mayor a 0,05. Y acá también, claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Ambos, ¿sí? Ambos poseen distribución normal. Es decir, ambos son paramétricos. ¿Sí? Ambas variables van a ser paramétricas. Entonces, ¿no? ¿Qué prueba nos quedaría para trabajar? ¿Sí? Tanto la variable 1 como la variable 2 van a ser paramétricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho, no? Si nosotros corroboramos que ambas variables poseen distribución normal, ¿sí? Vamos a trabajar lo que se llama la prueba de Pearson, ¿sí? La prueba de Pearson trabaja con un enfoque paramétrico, por lo tanto, ya corroborado que ambas variables, ¿sí? Son paramétricas, vamos a trabajar Pearson, ¿ya? Pero, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado, supongamos, ¿no? Esto nos salía de resultado 0,01. Ah, acá el análisis cambia, ¿no? Acá vamos a decir, no, eso es menor a 0,05. Por lo tanto, ¿sí? Menor, esto ya no es paramétrico, por el contrario, es no paramétrico. Es decir, no tiene distribución normal. ¿Qué habíamos dicho? Basta que una de las variables de las que estás analizando, si no tenga esa distribución normal,
la prueba cambia, ya no vas a hacer Pearson, ¿sí? Lo que vas a hacer, lógicamente por tener una variable con una distribución no normal o que sea no paramétrica, te vas y trabajas Spearman, ¿ya? Por favor, entonces eso hay que recordar, porque muchas veces se hacen las pruebas, ¿sí? Incluso acá el SPS te permite hacer ambas pruebas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué has trabajado con Pearson o por qué has trabajado con Spearman? Lógicamente, si no has llegado a medir o a corroborar, ¿sí?, que ambas eran paramétricas y has trabajado Spearman, esto no le va a dar la suficiente validez a tus datos, ¿sí? Porque te has equivocado al optar en la prueba, porque nunca hiciste un análisis de normalidad en tus variables, ¿sí? Entonces, es muy conveniente que se analicen primero si son normales o no son normales, ¿sí? Entonces, para eso se hace una prueba de Kolmogorov-Smirnov cuando tienes datos que sobrepasan a los 50, ¿sí? Acá es mayor a 50, y si tus datos no sobrepasan los 50, son 42, 30, te vas con Shapiro-Wilk, ¿ya? Igual acá tienes que usar la significancia de la misma manera, ¿sí? El p-valor. Entonces, a ver, ya determinado, ¿sí? Que nosotros hemos determinado, ¿no? Que esto era 0,2. Entonces es mayor a ese 0,05. ¿Sí? Entonces la prueba de correlación que vamos a trabajar va a ser Pearson. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar. Correcto. A ver. Listo. Ya teniendo esto, vamos y trabajamos. A ver. Regresamos a la pestaña de datos. ¿Sí? Y vamos a trabajar la correlación, ¿ya? Vamos acá a analizar, correlacionar, bivariadas, porque básicamente estamos trabajando con una variable 1 y una variable 2. Las mandamos al otro campo, ¿sí? Entonces, acá vamos a elegir, ¿no? Habíamos dicho que ambas variables tienen una distribución normal, nos vamos con Pearson, ¿sí? Listo, va a ser bilateral. Muy bien, acá algunas de las opciones. Y vamos a corroborar, ¿ya? Vamos a ejecutar la prueba. Pearson, a ver. Ya está. Acá estamos viendo los resultados de nuestra prueba estadística de Pearson para saber si estas variables están correlacionadas o no. Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? ¿Sí? Otra vez tenemos que fijarnos en ese coeficiente, ¿no? El p-valor, o acá en SPS se llama sig bilateral. Ya nos fijamos en esto. Acá, ¿sí? Acá nos va a indicar si nuestros datos están correlacionados o están relacionados, ¿sí? Y de acuerdo a eso, vamos a indicar luego, ¿sí? Luego vamos a indicar con el coeficiente, ¿sí? Si si esta correlación es tal vez débil, moderada, fuerte o perfecta, ¿no? Que cuando estábamos cerca a 1. Entonces, a ver, trabajando esto. A ver, vamos a revisar los datos. Me parece que tenemos los mismos datos. Permítame un ratito. A ver, tenemos que salir de acá, acá. Creo que tenemos los mismos datos. Por eso sale una correlación perfecta de 1. Sí, tenemos los mismos datos, perdón. Vamos a tener que cambiar, porque lógicamente no nos conviene trabajar los mismos datos. A ver. Para la variable 2 sería esta, ¿ya? Ya está. Vamos a cambiar los valores de la variable 2. Ya está. Ya está. A ver. Ya está. ¿Sí? Es por eso que la prueba era tan rara, ¿no? Ya, como estamos cambiando, ¿sí?, los datos, otra vez tenemos que analizar la normalidad de ambas variables. Ya, lo mismo, aplicamos el mismo procedimiento. Vamos, decimos estadísticos descriptivos, explorar. Ya las variables están acá. Vamos con los estadísticos, ya que genere de nuevo los descriptivos, ¿sí? En gráficos
lógicamente gráficos de normalidad con pruebas, los histogramos para ver cómo se están distribuyendo los datos, ¿ya? Le damos a continuar y que otra vez, ¿no? Haga la prueba. Nosotros, acá estamos viendo, ¿no? La primera distribución, esta es la distribución de la variable 1, ¿sí? La distribución de la variable 2. Vamos a buscar las pruebas de normalidad, ¿sí? Como habíamos indicado, ¿sí? A ver, vamos a revisar, ¿no? Más de 50 datos, Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Y otra vez, ¿no? Tenemos que hacer ese análisis. Y el p-valor en ambos casos nos sale 0,2, ¿sí? Entonces, como en ambos casos se supera el 5%, porque esto es 20%, ¿ya? Vamos a indicar que ambas variables son paramétricas, tienen distribución normal. Por lo tanto, sí, vamos a trabajar la misma prueba. Vamos a trabajar la prueba de Pearson, ¿ya? Muy bien. Regresamos a nuestros datos. Ya, a ver, ¿dónde estamos? A ver, acá. ¿Sí? Y vamos con analizar. ¿Sí? Para analizar sería correlacional, bivariadas, las dos variables, como habíamos dicho que ambas variables tienen distribución normal, acogemos a Pearson, ¿ya? Acá en estilo, no, estamos bien. Entonces, simplemente vamos a generar, ¿ya? Por si acaso también vamos a generar la de Spearman, no corresponde, ¿sí? Pero igual la vamos a generar y vamos a ver algunas cosas de las que nos podemos dar cuenta luego, ¿ya? Del análisis. A ver. Ya está. Ahora sí, ¿no? Era muy rara la prueba anterior. ¿Por qué? Porque esto nos salía, la correlación nos salía 1. Al ser 1, por eso decía, ¿no? Si acá si se fijan, la correlación de la variable 1 con la variable 1 es 1, porque son los mismos datos. Claro, tiene que ser una correlación perfecta. Pero claro, si estás trabajando una variable distinta, que son datos distintos, la correlación es muy poco probable, nada probable que te salga 1, ¿sí? Pero antes de ver y fijarnos en el coeficiente de correlación, tenemos que fijarnos en el p-valor. A ver acá. Tenemos que ver nuestro p-valor. ¿Cuál es nuestro p-valor? Es este, ¿no? Ya está. Decimos, ¿cuál es el p-valor? El p-valor nos ha salido 0. ¿Sí? El p-valor es 0. Ahora vamos a comparar con 0,05. Entonces observamos que esto es, ¿sí? Es menor. Nuestro p-valor es menor a 0,05. Por lo tanto, ¿sí? Si tu p-valor es menor a 0,05, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué hipótesis terminas acogiendo? La hipótesis que se termina acogiendo bajo esta condición es que existe correlación, ¿sí? Existe correlación entre la variable 1 y la variable 2. Pero, ¿qué tipo o de qué forma es esa correlación? Ahora, para ese análisis, ¿sí? Nos vamos al coeficiente de correlación, es decir, a este. Coeficiente de correlación, lógicamente no voy a ver de la variable 1 con la variable 1, no, porque es perfecta, son los mismos datos. En el que me fijo es este, ¿sí? 1.863, es decir, en decimales, escribiéndolo completo, ¿no? Ese coeficiente, a ver, permítanme, tiene el siguiente valor, ¿no? Tiene este valor 0.86, lo vamos a dejar ahí. En primer lugar, vemos que es positiva, ¿sí? Entonces acá hay una correlación directa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Mientras la variable 1 va aumentando, ¿sí? La variable 2 también hace lo mismo, va aumentando, ¿sí? Entonces esa correlación es directa, ¿no? ¿Qué más? Si nos fijamos y analizamos, veíamos, ¿no? Que había una correlación muy insignificante de 0 a 250, ¿sí? O de 0 a 0,25 era casi insignificante, ¿sí?
una correlación de 0,25 a 0,50 débil, ¿sí? Luego era fuerte, ¿sí? Pero cuando la correlación iba, ¿no?, de 0,75 o de 0,80 a 1, esta correlación es muy fuerte, ¿sí? La correlación entre ambas variables es muy fuerte, ¿sí? Y también es directa, ¿no?, por el signo positivo del coeficiente que hemos obtenido. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de trabajar las pruebas de correlación entre dos variables, ¿sí? ¿Puedo trabajar con más variables? Claro que sí, ¿no? Las pruebas de correlación no solamente se suelen usar las variables, sino también se correlacionan las dimensiones de cada variable, ¿sí? Para determinar un estudio con mayor precisión, ¿no? Con mayor exactitud, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es el procesamiento que se hace para corroborar, ¿sí?, que dos variables tengan correlación. Vuelvo a repetir, ¿sí? Primero, antes que todo, tienes que saber si son paramétricas o no lo son, ¿sí? Y acá te fijas, ¿no? En las pruebas de normalidad. Vamos, ¿por qué nosotros asumimos Kolmogorov-Smirnov? Porque tenemos más de 50 datos, tenemos 79, ¿sí? Acá en los grados de libertad también nos va a indicar la cantidad de datos o de individuos de estudio que tenemos, 79, ¿sí? En la significancia, 0,200 o el 20%, ¿sí? Esto supera el 0,05, por lo tanto, estas dos variables ambas son normales, ¿sí? Entonces se acoge la prueba de Pearson, se trabaja la prueba de Pearson, primero te fijas en el p-valor, si tu p-valor, que en este caso es 0, ¿sí? Si tu p-valor, a ver, permítame, si el p-valor es menor, ¿sí? Este es el p-valor es la correlación de estas dos variables, es menor a 0,05, ¿sí? Entonces hay una correlación entre la variable 1 y la variable 2, ¿ya? Y ahora, ¿cómo es esa correlación? Ahora analizas el coeficiente de correlación, ¿no? Esto del coeficiente de correlación funciona tanto para Pearson como para Spearman, ¿ya? Entonces, ¿no? Tenemos que analizar eso. Ay, acá hay un error, estoy tomando otro. Claro, a ver, acá, mil disculpas. Acá la correlación de Pearson es la de acá, ¿ya? Porque acá dice no paramétricas. Acá había un error, ¿ya? A ver. Esta es la de Pearson en la que nos tenemos que fijar. Porque la de Pearson trabaja con variables que tengan normalidad. Las no paramétricas, esta es la prueba de Spearman. ¿Ya? Por eso esto, ¿ya? Acá, ¿no? En la correlación de Pearson. Otra vez nos fijamos. Funciona el mismo criterio para ambas pruebas. Si el p-valor es menor a 0,05, ¿sí? Acá existe una correlación entre la variable 1 y la variable 2. Y otra vez nos fijamos en el coeficiente de correlación de Pearson, 0,89, redondeando 0,9. Esta correlación es muy fuerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entre ambas variables tienen una correlación positiva y es considerable, ¿no? Listo. A ver, entonces, ¿cómo se trabaja? Vamos a regresar un ratito al Excel. A ver, salimos de acá. Ya por el momento no lo vamos a cerrar y vamos a ir al Excel, ¿ya? Entonces, ¿no? Acá en el Excel, ¿cómo se trabaja? Tal vez el SPS se me complica, es muy engorroso, ¿sí? Son muchos menús, me confundo bastante, ¿sí? También eso una prueba de correlación la puedes trabajar acá, ¿sí? En el Excel. Acá, en el caso de este software del Excel, nos vamos acá a análisis de datos, ¿sí? Y buscamos acá la pestaña de coeficiente de correlación. A ver, vamos a buscar, a ver. Coeficiente de correlación.
¿Ya? Entonces, acá como es más dinámico el menú, ¿sí? Vamos a decir que va a correlacionar todas las variables, las dimensiones con incluso las variables. Ya seleccionamos todo, ya está. Verificamos que están las variables y también sus respectivas dimensiones, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Rótulos, sí, le estamos incluyendo los rótulos, ¿no? Porque estábamos con los títulos más de cada columna, ¿ya? Y le vamos a dar el rango de salida. Le vamos a indicar una celda de acá, ¿ya? Y simplemente le damos a aceptar. Ahí está, ¿sí? La correlación que se está generando. A ver, para que sea más visible, vamos a darle más ancho a las columnas, ¿ya? A ver, igual que sea un ancho de 15, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Acá estamos viendo la correlación, ¿no? De la dimensión 2, es decir, de la variable, ¿cómo era? Esta es la dimensión 2 de la variable 1, ¿sí? Con la dimensión 1 de la variable 1, ¿no? Entonces, básicamente, lógicamente, nosotros no nos fijamos en las correlaciones de dimensiones de la misma variable, sino con la otra variable. ¿Correcto? Entonces, ¿en cuáles nos tendríamos que fijar? Acá tenemos que marcar. A ver, marquemos ya. A ver, primero variable 1 con variable 2. ¿Dónde está esto? Variable 1 con variable 2 acá. Variable 2 con variable 1. Ahí está, ¿no? Es el mismo coeficiente que hemos determinado en el SPS. Sí, solo que en el SPS nos mostraba, creo, con 3 decimales o 2 decimales. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, tenemos, como habíamos dicho, las dimensiones de una variable con las dimensiones de la otra. No nos sirve a nosotros medir la correlación de dimensión, de dimensiones de la misma variable. ¿Ya? Entonces, a ver, buscamos, ¿no? 1 con 2 que se relacione con, acá, ¿no? Con la variable 1, ¿ya? Entonces buscamos en sí las que vamos a utilizar, ¿sí? Porque hay ciertamente algunas que no vamos a trabajar, ¿no? Como son estas, porque te está dando la correlación de los mismos datos. Por eso sale 1, perfecto. ¿Ok? Listo. A ver, sigamos. Acá, justamente, volvemos a recalcar un poquito lo que es la interpretación, ¿ya? La interpretación de ese coeficiente de correlación. ¿Sí? Correlación negativa muy fuerte cuando es desde -1 a -0,8, negativa fuerte de -0,8 a -0,6 y así, ¿sí? Esto también le pueden tomar una captura o un pantallazo para que tengan, ¿no? Cómo podemos interpretar ese coeficiente de correlación, ¿ya? Listo. Creo que hasta este punto ya hemos llegado a cubrir todo lo que son las pruebas de hipótesis que pueden llegar a ser con, sí, que van a usar más, ¿no? En estos proyectos de Eureka, porque, a ver, creo que no podrían llegar a trabajar una prueba de TED Student, ¿sí? O pruebas para investigaciones experimentales o cuasi experimentales, porque involucran bastante tiempo, ¿no? Porque debe haber intervención de alguna variable para esto, ¿ya? Entonces, a ver, de seguro van a tener dudas. Estoy dispuesto, escucho sus consultas en todo caso. Bien, entonces los maestros que están presentes en sala o también los que están participando a través del Facebook, por favor, revisar sus preguntas escribiendo un mensaje, ¿ya? Por favor. Esperamos un momentito, licenciado Robin. Sí, 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 sí. Sí, ya está activado el chat para que puedan realizar sus preguntas a los participantes.
Mm, ujú. Muy bien, creo que no hay preguntas. Blanquita, a ver los especialistas que también están en sala, si es que observan de pronto alguna participación del docente, a ver, de algún docente. Hay un comentario más que una pregunta. Gracias por la ponencia. ¿Qué tipo hay ahí? La pregunta es, ¿qué tipo de sesgos podría haber? Es la pregunta que ha hecho la maestra Elizabeth. Creo que no hay Claro, a ver, cuando trabajamos nuestros datos en forma correlacional, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hay que tener cuidado? Y justamente acá se producen los errores al hacer esta prueba, ¿sí? A ver, acá. Lógicamente, los datos, ¿sí? Que vamos recabando, ¿sí? Supongamos, ¿no? Estamos trabajando en el estudiante uno, ¿sí? Acá en el estudiante uno. Entonces, los datos que se recogen tanto para la primera variable como para la segunda variable siempre deben ser del estudiante uno. Muchas veces se comete el siguiente error, que vas y recoges todos los datos y no marcaste, ¿sí? No marcaste si esa prueba correspondía al individuo uno, ¿sí? Y simplemente coges todo y lo pasas en desorden, ¿no? Llenas tu base de datos en desorden. Al final, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ¿cómo se podría decir? Tus datos no van a salir bien. ¿Por qué? Porque supongamos, ¿no? Acá, para la primera variable, estás trabajando, no sé, el estudiante uno. Como no marcaste tus pruebas, tus instrumentos, diciendo, no, con este instrumento medí la variable uno, con este instrumento medí la variable 2, y no marcaste, ¿no? Estudiante uno o individuo uno, y acá también individuo uno, ¿sí? Simplemente recaban información, la pasan al Excel, hacen su base de datos, y ahí sucede lo siguiente, que lo que has llenado para el primer estudiante no va a corresponder los datos de la segunda variable a ese estudiante, son de otro estudiante, porque no se marcaron los instrumentos, ¿sí? No sé, a ver, en esta situación no se les está diciendo, ¿no? Que cada instrumento tenga nombre, no, simplemente un código, ¿sí? Si supongamos, estás recabando, ¿no? De un estudiante dos instrumentos, a ese estudiante colócale el código E1 en ambos instrumentos y recién vas a poder llenar ahí correctamente tus datos. Porque si no haces esa codificación en los instrumentos, no, o sea, estás llenando, estás confundiendo los datos del estudiante 1 con que otro estudiante. Tendrías que tener mucha suerte para que sea justamente el segundo instrumento del estudiante 1. Ese es un gran problema que se genera cuando se hace el vaciado de datos, no solamente para la prueba correlacional, sino para todas las pruebas de hipótesis que se puede hacer. No se marca, no se codifica el instrumento, entonces ahí va a generar, lógicamente, algo que no estás esperando. ¿Por qué? Porque no, prácticamente el término es que no fuiste ordenado con el procesamiento de datos. ¿Sí? Eso creo contestaría la pregunta. Bien, continuamos. Tenemos otra pregunta. Está pidiendo que se aclare esa parte que no le ha quedado clara a la maestra. Dice, ¿cómo logro realizar los gráficos en el Excel? ¿Cómo logro realizar los gráficos por el Excel? A ver, ya. A ver, creo que acá tengo gráficos. Aquí está, miren. Miren, maestras. A ver, voy a proyectar toda la pantalla mejor para que sea más claro. ¿Ya? Entonces, ¿no? Suponiendo, ya has llenado, ¿sí? Los gráficos. A ver.
Acá, por ejemplo, estamos creando, o ya tenemos un baremo de la primera dimensión, ¿ya? Acá le vamos a poner dimensión 1, dimensión 2, y esta va a ser la dimensión 3, ¿ya? Entonces, acá tenemos toda la dimensión 1. A ver, para que no se confundan, vamos a colocar los numeritos, ¿ya? Entonces, se implementó el baremo, ¿no? Este baremo, ¿qué te está diciendo? A ver, de 0, ¿sí? Todos los datos menores a 14 son bajos. Los medios son desde 14 hasta 22 y los altos van a ser desde 22 hasta menor o igual a 30. Se ha contado con esta formulita y ya tenemos los datos, ¿no? En esos niveles. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Esos datos son vaciados a esta tabla. Acá, por ejemplo, ya se está trabajando la tercera dimensión, ¿no? 2, 5, 21. Acá sumamos, ¿sí? Sumamos, lógicamente, nuestras tres filas, nuestras tres celdas de arriba, y luego sacamos el porcentaje, que simplemente es una división, ¿no? Va a ser este dato entre la cantidad total de datos, que son 79. Genera ese porcentaje, ¿ya? Entonces, esta tabla, ¿sí? Perdón, este gráfico se ha generado en función a la tabla. Fíjense, si nosotros modificamos esto, de por sí, si se están dando cuenta, dinámicamente el gráfico cambia, ¿sí? A ver, le ponemos acá un número más exagerado, 100, ¿sí? Y el gráfico cambió, ¿ya? ¿Cómo vas a conseguir de que tus gráficos sean así dinámicos, ¿no? Quieres llenar una sola tabla y que los gráficos te vayan saliendo en el mismo formato. Supongo que eso es lo que estamos buscando. Simple, ¿sí? A ver, vamos a generar otra tablita, ¿ya? A ver. Generemos otra tablita. Solo con datos, ¿ya? Valores. Ya está. Vamos a ponerle columna. Acá, lógicamente, como habíamos indicado, para que sea dinámico, ¿sí? Le damos ese formato de que vaya sumando, ¿no? Esto. Ya está. A ver, ¿qué ha pasado? Ya. Hay que ponerle dato como número. Ya. Ajá. A ver, ya. Pero igual. A ver. Acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestras cantidades. Lo vamos a poner con 0 enteros. A ver. Perdón, con 0 decimales, que no tenga decimales. Y acá está el porcentaje. ¿Ya? Entonces, ¿no? A ver. Vamos a indicar. Sabemos que... A ver. ¿Por qué no me está saliendo la suma? Vamos a sumar. Suma. Sumamos. Ya está. Ahora sí. Vamos a generar justamente los porcentajes que habíamos dicho. Ser igual. Eliminamos esto. A ver. Esto entre la cantidad total de datos que va a ser esta celda. Pero esta celda la tenemos que dar que sea estática, que no se mueva, porque el Excel sabe mover. Entonces, con esos símbolos de dólar le damos justamente para que sea estático. Ya, estos números son decimales, ¿ya? Entonces, para verlo en formato de porcentaje, nos vamos acá, ¿ya? Cambiamos acá el formato y que sea porcentaje, ¿ya? Nos está mostrando con 2 decimales, podemos aumentar o quitarle, ¿ya? Entonces, ya con esta tabla vamos a generar un gráfico distinto, ¿no? Ustedes quieren, creo, específicamente esa partecita, ¿ya? Entonces, seleccionamos toda la tabla. Decimos acá datos, a ver, ¿dónde estamos? Insertar, ¿sí? Gráfico, ¿ya? A ver, vamos a generar un gráfico de barras, ¿ya? Entonces vamos a generar esto. Con esto, ¿qué nos estamos dando cuenta? Nuestro gráfico está medio mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos datos que no en sí no queremos ver, que es el total. Entonces, si tú te estás dando cuenta que has puesto datos que no quieres ver en el gráfico, te vas a esta partecita, ¿sí? Acá seleccionar datos y quitas los datos que no quieres ver. No queremos ver el total. Correcto. Se va a quitar el total. ¿Sí? Queremos ver que sea
bajo, medio o alto. Pero hay dos columnas, ¿no? Una es de frecuencia, otra es de porcentaje. Otra vez, seleccionar datos y decimos, no, yo quiero ver solamente el porcentaje. Entonces solo dejas chequeado el porcentaje, la frecuencia, le quitas el check, le das a aceptar y fíjate, ¿no? Ya tienes tu gráfico. Profesor, yo lo quiero ver algo más descriptivo, ¿sí? Como acá, ¿no? Que me está mostrando el porcentaje arribita acá. Eso es ya cuestión de editar nada más. Agregar etiqueta de datos, ¿sí? Entonces eso de darle colores, tú lo seleccionas, luego cambias, ¿no? Por cada columna puedes cambiar, ¿sí? Y como habíamos indicado, esto es dinámico. A ver. Acá solamente, claro, para que cambie esta, solo tienes que seleccionar una, ¿ya? Suponiendo, ¿no? Este dato ha sido modificado, lo vas a cambiar por un 85, ¿sí? Y ahora cambió la tabla también, ¿no? En datos. Esta es una tabla dinámica, se genera en función a la tabla. Perdón, este gráfico es dinámico, se genera en función a la tabla. Los datos que tienes en la tabla van a ser reflejados en el gráfico, ¿sí? Entonces, esta es una forma de trabajar en el Excel que te ayuda bastante, ¿no? Porque de esta manera generas mismo formato en el gráfico, ¿sí? Puedes acomodar lógicamente el título de tu gráfico, ¿ya? Y eso es así como se generan las tablas. No es muy difícil, solo es cuestión de que te acostumbres a usar el menú, ¿sí? Y luego lo vas a hacer casi mecánicamente o muy rápido, ¿ya? Otro tema es trabajar, ¿no? En el SPS los gráficos, porque ahí sí son un poquito más complejos. Bien, también tenemos una pregunta que está asociada con la que está usted desarrollando. Indica de las pruebas de dimensiones, ¿qué pasaría si tengo 4 dimensiones por variable? Tendría cerca de 16 resultados, es lo que indica el maestro Daniel. Claro, claro que sí, ¿no? 16 resultados, claro, ¿sí? Entonces, si él hiciera, trabajase con 4 dimensiones, ¿no? De la variable 1, acá tendría, como dice, 16 resultados, ¿sí? Porque van a salir pruebas de cada una de las columnas versus las otras, ¿ya? Sí, sí es correcto. Si tienes más dimensiones, vas a tener, esta tabla va a ser más grande. Pero es cuestión de que te fijes, ¿no? ¿Qué estás correlacionando? Por ejemplo, acá, si yo me fijo, esta es la correlación de la variable 1 con la dimensión 3 de la variable 1. No me conviene analizar eso, ¿no? Porque esta dimensión pertenece a la misma variable. Tal vez lo que yo sí me debería de fijar es la correlación, ¿sí? De la dimensión 2 de la variable 2 con la dimensión 1 de la variable 1, ¿no? Acá tendría que fijarme, ¿sí? Entonces, es cuestión de que tú digas, ¿no? ¿Cómo se relacionan esas dimensiones? Y busques acá. Claro, acá ahorita es confuso por los números, ¿no? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Pero lógicamente cuando tú trabajes tus dimensiones, acá le vas a poner, ¿no? Cognitiva, tal vez estás trabajando. No sé, no sé, ahorita no se me ocurre un nombre de variable cognitiva, conductual, recursos, y acá lógicamente se va a notar más y vas a ubicarlo más rápido, ¿sí? Si trabajan más dimensiones, claro, la tabla sale más grande, pero igual, la prueba de hipótesis, las dos herramientas lo hacen muy rápido, no hay ninguna situación. Tenemos otra pregunta. Dice, en cuanto a la investigación correlacional, la muestra mínima, ¿cuánto puede ser? ¿Con cuánto de muestra mínima puedo trabajar? Lo mínimo debe de sobrepasar los 80, ¿no? Algunos dicen que para la prueba correlacional deben ser más de 100 datos, ¿sí? Pero claro, hacer una correlacional con 20 individuos, con 40 individuos, no, carece de validez. Mínimo, creo que en cualquier institución nos pueden aceptar con unos 80 datos, como mínimo, eso es lo mínimo. Bien, también acá nos preguntan de con qué autor se está guiando, de qué autor se está guiando, ¿no? Para realizar una investigación. Sampieri. Sampieri. Sampieri, que es el experto en investigación educativa.
Y pues también tenemos la última pregunta, dice, una consulta, ¿cómo descargo el programa SPS? Lo ha tratado de hacer la maestra, pero no ha tenido éxito con... Ya. El SPS, al igual que el Excel, son softwares propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que son de paga. El Excel es de Microsoft, ¿correcto? Y el SPS es de IBM. Entonces, ambos son software de paga. Acá yo tengo este software porque, bueno, hace tiempo un profesor me lo dio, ¿sí? Me lo compartió, entonces yo lo estoy usando, ¿no? Él compró la licencia. Entonces, hasta ahora mi licencia creo que ya caducó porque me sale el mensaje, pero todavía es funcional, todavía puedo trabajar con la herramienta, ¿sí? Pero lógicamente ahora con todas las restricciones que tienen ambos softwares, ¿sí? No, va a ser un poquito difícil, salvo descargue el SPS portable. Hay un SPS portable, la versión portable. Ese sí, se podría decir que pueden usarlo porque tiene todos los derechos de autor, ¿no? Por ser portable. No, no lo he trabajado mucho al SPS portable, pero sí he visto que lo han usado. Y ese sí, o sea, es de libre uso, es open, código libre, se podría decir. Open source. Bien, con ello hemos terminado las preguntas que tenemos en el chat. Anita. Gracias, Blanquita. Sí, gracias Blanquita y también gracias licenciado Robin Sánchez por la participación el día de hoy. A mí particularmente este gráfico que hemos hecho a través del Excel, pues es muy bueno porque nosotros creo que en los trabajos, en los informes científicos nos piden también, ¿no? Después de hacer la sistematización de los datos, ¿no? Hacer gráficos, entonces sí está muy práctico, ¿no? Diríamos, entonces creo que nos sirve de mucho a los docentes del área, ¿ya? Muchas gracias, licenciado Robin, nuevamente por su participación, por el compromiso que tienen ustedes desde este rubro de responsabilidad social. Un agradecimiento también extensivo a la doctora María del Carmen Córdoba Martínez y al equipo de docentes de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad de Educación, que nos vienen apoyando pues con las ponencias en este curso de actualización, manejo disciplinar, herramientas digitales y estrategias didácticas para el desarrollo de competencias en el área de ciencia y tecnología. Muchas bendiciones, licenciado Robin, gracias por su participación en estas dos sesiones. Listo, muchas gracias a ustedes, gracias también por la atención y siempre gustoso, ¿no? de ayudarnos, ¿no? Somos colegas, entonces creo que siempre, si estamos en la posibilidad de darnos una mano y cooperar con nuestro contexto, con nuestros colegas, siempre va a estar uno abierto. Muchas gracias por la oportunidad también. Muchas gracias, licenciado Robin. Y a todos los colegas participantes, indicarles que el día de hoy hemos culminado ya con nuestro módulo 2. Ya, entonces, como es, al igual que cuando culminamos el primer módulo, recuerden que por cada módulo hay un trabajo extensivo que se les asigna. Entonces, estemos pendientes de los docentes de la plataforma del Classroom, que a través de ahí, pues, se les va a compartir los recursos y los materiales y también, de hecho, pues, esta tarea, ¿no? También se les va a asignar el tiempo necesario, al igual que en la tarea asignada del primer módulo, ¿ya? Entonces, estemos atentos con la elaboración de esta tarea y ya conversamos también con los especialistas de las diferentes SUGEL para que demos a conocer qué participantes vienen cumpliendo con este requisito fundamental que es la asistencia. Recordemos que tenemos como requisito fundamental la asistencia para que ustedes reciban la certificación correspondiente de este curso, ¿no? En vista que es gratuito, ¿ya? Entonces, ya cada especialista también daremos a conocer la lista de participantes que vienen cumpliendo pues con este requisito y también con las tareas asignadas. Entonces, es importante, colegas, que estemos atentos a las indicaciones a través del grupo y a través de la plataforma Classroom, ya que las ponencias que se vienen en el siguiente módulo
van a variar en cuanto al horario, ¿ya? Es debido a la disposición también que tienen los ponentes, ¿no? En este tercer módulo abarcamos todo lo que son las estrategias didácticas para el desarrollo de competencias de nuestra área de ciencia y tecnología. Entonces, el día lunes nosotros va a haber aquí vamos a variar en cuanto al cronograma, que va a ser la primera sesión que está programada es para este lunes 8, ya el lunes 8 a las 6 de la tarde. Ya, y el lunes ya se les dará a conocer cuál es la siguiente sesión, ya. Entonces, en este módulo, en el tercer módulo, tenemos la participación también de los especialistas del área de ciencia y tecnología del Ministerio de Educación, ya. Entonces, ellos también ya nos han dado respuesta y van a participar, ¿no? En este tercer módulo, pero también considerando el horario que ellos disponen, que es de 3 a 5, ¿sí? El horario que ellos están colocando. Entonces, estemos pendientes de las indicaciones, ¿sí? Que se les dé, pues, a través del grupo de WhatsApp o a través del Claro, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra indicación de pronto de las colegas especialistas que están presentes en sala? Silvia, Blanquita, Doreli. Sí, buenas noches con todos, colegas. Reiterarles a los colegas que el ingreso a la sala siempre es hasta 15 minutos de iniciada la clase. Lo que no podemos ver ahora, ¿no? Porque hay muchos colegas que me escriben y que me preguntan a mí, ¿no? Como yo les exijo que deben ingresar 15 minutos, hay otros que me dicen, pero están entrando después de la media hora. Entonces, hay que darse cuenta, no todos ingresan, se les está denegando el acceso. Entonces, ser puntuales, colegas, ya estamos acabando el segundo módulo y estamos observando. Yo particularmente envío mensajes a mis participantes porque veo la hora que ingresan y les mando un mensajito. Ha entrado tarde, veo que otros se salen, maestra no se salga, todavía no ha terminado la sesión, estoy al pendiente. Sí, entonces algunos reciben y las demás colegas también están haciendo eso con sus UGLs. Entonces, a nosotros se nos exige mucho los requisitos para poder certificar, ¿no? Y como dijo ya Anita, como se está culminando el módulo número 2, ya nosotros vamos a hacer un filtro de aquellos docentes que no han participado y que han llegado pues a copar ya el 25% de inasistencias. Entonces ya la próxima invitación ya no va a ser a todos los correos, como hemos venido enviando, de todos nuestros participantes inscritos, sino solo de aquellos que cumplen con los requisitos 1 de asistencias y 2 de haber realizado la tarea del módulo 1 también, ¿no? Entonces, aclararles eso, tanto el ingreso como el registro de ingreso de la asistencia tienen un límite de tiempo, ¿no? Hay muchos que me escriben y me dicen, profesor, he entrado y no está el link, no está activo, claro, porque solo está activo 15 minutos, no podemos registrar la asistencia tan tarde, ¿no? Y ahorita, si ustedes ven, hay varios que quieren ingresar, hemos estado haciendo el cómputo, el consolidado, y se aprecia que varios participantes solo han marcado la salida. ¿Por qué? Porque no ingresan a la hora, ¿no? Solo entran para la salida y en algunos casos los están haciendo ingresar, entonces ahí va a haber problemas. O al revés, unos solo ingresan y ya se retiran a la hora y ya no tienen el registro de salida. Entonces, todo eso se tiene que regular. Hay varios casos de ello, ¿no? Por eso es que se les llama, ¿no? Se les invoca que por favor tengan la seriedad debida para no tener problemas luego, porque los requisitos se cumplen y se dan al 100%, no podemos hacer excepciones. Gracias, Anita, y gracias, colegas, por la participación.